Bienvenidos sean payolitos y payolitas a otro episodio más del Payola. Recuerden que tenemos redes sociales y que por eso nos tienen que ir a visitar y dejar sus comentarios a Instagram, Facebook. Y ya, ¿verdad, Frank? No tenemos otra red social ahorita funcionando habilitada. Bueno, estamos también lo en pueden hacer. Crecimiento. También lo pueden hacer en YouTube. También en YouTube ahí hay caja de comentarios. Entonces cualquier cosa, cualquier comentario nos pueden escribir. Entonces, por favor, háganos llegar sus impresiones sobre el programa. Frankie, cuéntenos qué más quieren escuchar. Yo estoy muy bien, Arthur. ¿Tú cómo estás? Bien, también. Oye, tenías ahí un problema, ¿no? ¿Con tu internet? ¿Se solucionó o qué? Ay, sí, fue un relajo y me di cuenta de lo importante que es porque tengo todo conectado al internet y es todo un tema, pero ya afortunadamente lo resolvieron, solo tardaron 2 días. Es que ya el internet es como el agua. Exacto, ya es un bien de primera necesidad hoy en día. Sí. Así es que, payolitos y payolitas, ¿por qué no todos alzamos nuestras manos al cielo y mandamos nuestra energía para que Frankie haga una genkidama y no le falte el internet en su casa? Y se la lanzo al proveedor que ha fallado. Exacto. Efectivamente, vamos a hablar del mundo del anime, más que otra cosa, más que del manga, un poco del manga sí, pero más que del anime que del manga. Pero antes de comenzar, quisiéramos dar un pequeño disclaimer para los eruditos del tema. Debido a que el universo del anime es bastante amplio, vamos a hablar de los que nosotros consideramos los más relevantes para América Latina, y aún así se nos van a escapar bastantes. Entonces, esperemos que también a la gente que les apasiona el tema recuerden algunos animes que vamos a estar mencionando en este programa, ¿no, Frank? Así es. Pues hay una diferencia, ¿no?, entre el anime y el manga, y creo que es importante para los que no están familiarizados con el tema, pues contarles un poco qué es el anime y qué es el manga. El anime se refiere a lo que vemos en video, lo que vemos en la tele. Por ejemplo, Pokémon. El arte visual que tú ves cuando prendes la tele y buscas un episodio de Pokémon, eso es el anime. Pero hay algo que está antes del anime, que es el manga. Y esto es como una historieta. Es una historieta que generalmente se hace en blanco y negro y es lo que viene a ser como el espíritu creativo o el origen de cualquier anime. Generalmente todos nacen como un manga en Japón, se vuelven anime cuando se animan. Ahora, hay series que parecen o tienen como características de anime. Generalmente el anime se le considera así si está producido en Japón. Pero hay un género muy similar que, por ejemplo, Avatar no es anime y tiene características parecidas. O sea, anime es una denominación de origen, ¿no, Frank? O sea, solo que está producido en Japón es anime. Los que están en Corea no son anime, los que hacen en Estados Unidos tampoco son animes, ¿no? O sea, es como el Exacto, eso es lo que yo tequila, el tengo mezcal y entendido. todos esos, ¿no? Aquí El eres de tequila. champán, el brandy, Champán. sí, exactamente. Exacto. Y Avatar te refieres a Avatar, la leyenda de Aang o el último maestro del aire, ¿no? O también Exactamente, no me la refiero a leyenda de la Korra. película de los... Exactamente. Porque O sea, es hay un homónimo, ¿no? En la la, película de James Cameron. la de los gatos azules, de Pandora. Te digo que no son gatos, pero tú insistes en que son gatos. Son gatos. Bueno, el otro día que la estaba viendo, sí hacen como hacen como gatos cuando se enoja y se me olvidó el nombre de la chica. Tienen ojos, sí, sí es cierto, tienen O los sea, ojos si como tienen de gato. ojos de gatos, tienen orejas de gato y hacen como gatos, ¿qué son, Frank? Thundercats. Son Thundercats, es correcto. Bueno, con puedo estar de acuerdo. Y bueno, el anime constituye una parte importante de la economía japonesa. Más o menos contribuye con 4.3 billones de dólares, que eso es un monstruo de dinero. Y pues esto viene también de su presencia global, porque el anime ya es una cosa que se consume en todo el mundo. El manga, que es, como decíamos, es el origen creativo del anime, estos como historietas en blanco y negro, representa alrededor del 23% de toda la facturación de la industria editorial japonesa. Entonces es mucho lo que representa. Ahora bien, Japón actualmente es un importador neto de contenido. Curiosamente, o sea, en términos de libros, de películas y de revistas,
Y esto es algo que el gobierno japonés quiere cambiar. De hecho, están planeando en hacer un fondo, es una de las propuestas recientes de hacer un fondo para darle mucho más difusión al anime en todo el mundo. Y esto es algo muy parecido a lo que ha hecho Corea. Por ejemplo, Corea ha tratado de expandir su influencia cultural en el mundo y Japón, a pesar de que el anime tiene un alcance tremendo, no han hecho algo específicamente activo para poderle dar esa difusión. Pero ¿cómo funciona la industria del anime en Japón, Art? La industria de estos productos culturales en Japón es bastante interesante, bastante robusta y es un tema, o sea, como bien dices, el gobierno está considerando fortalecer todavía más algo que es muy fuerte para el mercado interno allá, que es precisamente estas industrias culturales del anime y el manga. Tan es así que existe una asociación japonesa de animación. Es una entidad que justo está evaluando constantemente todos los números, todas las estadísticas de cuánto se produce, qué peso tiene en el mercado, cuánto dinero hay de por medio y todo esto. Ujú. Yo creo que es una cosa endémica. Yo nunca he visto que un país destinara tantos recursos y tanto estudio a los productos culturales que hace, ¿no? Otro ejemplo, yo podría imaginarme que hiciera algo similar sería Inglaterra, porque los ingleses entienden demasiado, bastante bien, que sus productos culturales son importantes para su economía, pero tan formal, tan así como lo están haciendo los japoneses, creo que jamás en la vida me había topado con algo así. Ellos dicen que en 2018 se produjeron un total de 130.808 minutos de anime en televisión, que corresponden a 332 series. Y pues, o Wow. sea, Un paréntesis, por ejemplo, es que el número de canciones que hay en Spotify, que es un poquito arriba de los 40 millones de canciones, uno no podría escuchar todo eso en toda la vida. Y creo que aplica también al anime, ¿no? exactamente, por eso nuestro disclaimer del principio, porque o sea, es un océano gigante y no hay capacidad humana de ver todos. ¿Cómo funciona todo esto? Es una cadena, ¿no? Primero, pues se van como que pues, a lo más básico que es el manga, y digo básico porque es más económico y más rápido producir un manga que una animación, porque son imágenes fijas, ¿no? en un papel, son revistas, ¿no? Y bueno, aparte, como es en blanco y negro, eso lo hace mucho más barato de hacerse, que esa es una de las razones por las cuales el manga es en blanco y negro. Exacto. Digamos que la editorial más representativa, más famosa, más conocida es la Weekly Shonen Jump. Así se llama esta revista allá en Japón. Es la más fuerte porque aquí, o sea, el anime que se publique en esta editorial, en este manga, pues ya está a nada de convertirse en animación. O sea, de ahí salió los Caballeros del Zodiaco, de ahí salió Dragon Ball, Arale, todas estas. Todas las que me digas pasaron por aquí, por la Weekly Shonen Jump. El manga, y fíjate, ahorita que mencionas esto del color, sí hay publicaciones, hay algunas páginas que están a color, ¿no? Justo en la Weekly Ujú, ujú. Shonen Jump hay la portada y la contraportada están a color, páginas interiores están en blanco y negro, pero hay alguna que otra por ahí que está por ahí que Ujú. está a color. Y eso pues sí, o sea, obviamente pues los que tienen páginas a color son más valiosas, ¿no? Bueno, ya que se produjo el manga, entonces sí dicen, mira, se vendieron tantas copias porque la Weekly Shonen Jump no es de un manga de una sola historia, sino que es una recopilación de dos, tres mangas, de dos, tres historias ahí. Y entonces ya dicen, van viendo cuáles son los que más se han vendido. Y van viendo, pues, también por retroalimentación del público que consume este manga, cuáles son los que más van gustando. Entonces, ya que tienen un número grande que dicen, wow, ahora sí vamos a animarlo. Ahora sí vamos a animarlo, y entonces viene la parte del anime. Solo en Tokio hay más de 500 estudios de animación que producen anime. El estudio de animación más representativo que conocemos es Toei Animation, porque ellos han animado prácticamente pues, todo lo que hemos visto, o sea, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, todos estos han pasado por Toei Animation, que su Ujú. mascota es un gatito, ¿no? Y que sonríe. Un gato Sí, con, sí, 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 sí. con un sombrero ahí medio raro. Y bueno, y ya que pasó al anime, entonces o sea, ¿por qué? Porque el anime es la distribución más masiva. Ahora, ojo, los japoneses todo lo que hacen, lo hacen pensando en su mercado interior. O sea, a ellos no les interesa realmente exportar. Que hayan exportado anime y que nos hayan llegado a nosotros,
es un milagro. Realmente no estaban pensando, ay, vamos a exportarlo. Que justo este fondo del que platicaba es un cambio de dirección en esto, pero es muy reciente. Es muy reciente. Antes, como dices, no se tenía eso en mente. Ahora ya están pensando en hacerlo un producto de exportación. Exacto. Y lo digo porque, por ejemplo, habemos muchos fanáticos de los Caballeros del Zodíaco en América Latina, también como en Francia. Francia es un país que consume muchísimo los Caballeros del Zodíaco y no, y pues y todo el mundo quiere, o sea, ha esperado por más de 10 a 20 años que la historia continúe y que se anime la saga del cielo. Y pues no ha pasado. ¿Por qué? Porque pues los números no dieron, no han dado para que se haga este trabajo porque, o vamos a lo mismo, los japoneses estaban interesados nada más en venderle al japonés que vive dentro de Japón. Entonces, no han continuado con esta historia y pues no importa que los franceses y que los americanos estén protestando, lo que les importa es Japón. Okay. El siguiente paso, ya que se masificó este contenido a través de la televisión, porque obviamente pues todo el anime se distribuye a través de principalmente de televisión y ya más recientemente a través de internet, ahora sí se busca todavía hacer más negocio, tener más entradas económicas a partir de la venta de juguetes, sobre todo, y otro tipo de derivados como videojuegos o figuritas de acción, juguetes, ¿no? Y bueno, aquí la empresa más representativa es Bandai, Bandai Namco, Ujú. que ya últimamente creo que se fusionaron. Y hay otra empresa, esta es una empresa china, de hecho, que se llama Tencent. Es una empresa que hace videojuegos. De hecho, ahí este videojuego que nosotros jugamos, Frank, de Saint Seiya Ujú. Awakening, es justo manufacturado por ellos, Así por es. Tencent. Y pues bueno, o sea, eso es, como vieron, es una cadenita, primero el manga, luego el anime y luego los juguetes y productos derivados. Ahora, los japoneses entienden bastante bien que todos sus productos tienen que ir hacia un nicho específico, o sea, hacia un demográfico. Es por eso que ellos han bautizado a diferentes tipos de animes, de mangas o de animes, porque ahí sí ya engloba los dos, y son varios, dependiendo a quién vaya dirigido. Por ejemplo, tenemos que Kodomo está enfocado hacia los niños, Shonen, como el nombre de esta revista Weekly Shonen Jump, Shonen está enfocado hacia los adolescentes hombres, Shoujo va enfocado hacia las adolescentes mujeres, Seinen va enfocado hacia los hombres adultos, Josei hacia las mujeres adultas, Echi es un manga, pues digamos, de un tono lujurioso que va enfocado pues, a adultos, y Hentai es un manga todavía más pornográfico, ¿no? Entonces, bueno, estos son más o menos como no quisiera decir género, sino más bien como los demográficos que los japoneses han entendido que basan su producción. Entonces, nosotros acá en América hemos como que malentendido precisamente muchos productos que nos han llegado. ¿Por qué? Porque la gente que es encargada, y eso lo vamos a ver más adelante, encargada de justo importar estos productos audiovisuales a América, pensaba que por el hecho de ser caricaturas iba dirigida hacia los niños y no. Bueno, Art, pues, ¿qué te parece si continuamos con esta interesantísima discusión en un segundo bloque y platicamos más sobre qué pasó en Latinoamérica y por qué llegó el anime aquí? Buenísimo, Frank. Continuamos. Y ya estamos de regreso. Y bueno, no hay duda que el anime tiene un lugar muy particular en el corazón de Latinoamérica. Yo creo que ha impactado las vidas de muchas personas, es una influencia cultural muy fuerte. Pero ¿de dónde surgió esto? ¿Por qué empezaba Latinoamérica a ver anime? Y es curioso que el anime tiene más historia en Latinoamérica que, por ejemplo, en Estados Unidos. Parte de la razón de esto es que Estados Unidos tenía muy buenos estudios de producción en términos de caricaturas en esos tiempos. De hecho, mucho antes, pues se puede decir que incluso de los primeros animes y los primeros mangas, pues estaban influenciados por Walt Disney. Después ya eso pues cambió, ¿no? Y el anime adquirió como su propio sabor y se convirtió en un producto muy auténtico. Pero en un origen, pues realmente Estados Unidos tenía un dominio. Ahora, en la época donde llega el anime a Latinoamérica, que es alrededor de los 60s, 70s, empieza ya a llegar, pues el mercado está dominado, por ejemplo, pues, por los Picapiedra, Scooby-Doo, los Supersónicos, el Oso Yogi y otras caricaturas americanas. Ahora, los derechos que uno tiene que pagar para poder reproducir esas series, pues no son baratos.
Entonces, en ese momento, en Latinoamérica, que aparte muchos de los países no tenían ni siquiera sus propios estudios de producción, y ahora ya hay varios países que ya, en Latinoamérica, que ya producen sus caricaturas, pero en ese momento no muchos lo tenían. Entonces, lo que sucedía es que, pues, compraban los derechos de otras caricaturas para transmitirlos en sus programaciones. Ahora, el anime resultó ser muy atractivo para Latinoamérica porque era muy barato comparado a los derechos que tenían que pagar de los americanos. El tema, como aquí decía Art, es que se malinterpretó el hecho de que eran caricaturas y tenían que ser para niños. Entonces, pues tenemos que en Latinoamérica, pues algunos programas tenían un contenido un poco, yo creo, podría decir hasta salvaje para el horario en el que pasaban, ¿no? O sea, podemos recordar, por ejemplo, Ranma y medio. La verdad es que no era un programa para niños. Habían Me parece que sí llegaban a editar cosas y no las sacaban, pero la censura era muy tenue. También creo que pues, cualquiera que esté familiarizado con Dragon Ball, una serie también conocida como Goku o el cuate de los pelos parados, era una serie que también muy al principio, los primeros episodios de Dragon Ball, sobre todo de alguna forma, temporada, cuando él es niño, pues sí hay escenas como bastante picantes que yo creo que no eran para niños, ¿no? Pero esto también ocurre y es un contexto bastante simpático porque en Estados Unidos sí se censuró mucho más el anime. Pero justo creo que eso fue algo que le dio más fuerza al anime en Latinoamérica que en Estados Unidos. El hecho de que la historia no estuviera censurada y que se le diera al espectador la posibilidad de apreciar la obra completa. Porque cuando tú le quitas algo a una obra, pues evidentemente se van a perder muchas cosas. Entonces en Estados Unidos, de hecho, nunca tuvo el pegue hasta recientemente que tuvo en Latinoamérica precisamente por eso, porque se le dio mucho más vida en no censurar el producto tanto, que fue un poco un accidente porque era realmente, como dice Art, no se entendía bien que diferentes productos del anime van dirigidos a diferentes públicos. Exacto. Y pues bueno, si hacemos una recapitulación de los animes, así como que históricos, los más representativos, podríamos hablar de que el primer anime que llega a... De hecho, fue el primer anime que se realizó, Frank. Fue Astro Boy. Ese se hizo en Sí, sí, 1968 yo también tengo ese dato. y fue obra de Osamu Tezuka. Él fue el primer Ujú, ujú. mangaka, de hecho. O sea, él fue la primera persona que dijo, voy a hacer una animación, una caricatura animada, ¿no? Bueno, los orígenes reales pues vienen todavía más anteriores, ¿no? O sea, de 1902, una cosa así, pero ya como tal, como un anime ya en forma, como lo conocemos ahora, es Astro Boy, justamente, en el 68. Que acá América pues, llegó a México, pues llegó ya en los 70s, ¿no? Oye, el mangaka que es como un maestro samurái. El mangaka es precisamente pues una persona que dibuja. Es un artista gráfico que es el Oh, que hace ok. los trazos. De hecho, bueno, o sea, justo el mangaka es aquel maestro dibujante que hace la historia gráfica del manga, precisamente. Entonces, Ya. o sea, nosotros pensamos que sí, lo que ya está impreso y que está mil veces publicado en diferentes revistas, pues son imágenes por computadora, algo así, pero no, o sea, realmente hubo alguien que con puño, o sea, de su mano, salieron esos trazos, ¿no? Ujú, O sea, ujú, es todo, ujú. esto pues es todo pues todo un arte porque aparte de saber dibujar, tienes que manejar cuestiones narrativas y tienes que cuestiones pues más teatrales, ¿no? Y cómo contar una historia y todo, desarrollar personajes, diseñarlos, todo. Sí es un arte muy completo. Cuando dices de su puño, me imagino que alguien tiene una hoja de papel y le está dando de golpes a la hoja y está dibujando el manga con su puño. Pues casi, casi, o sea, fíjate que así luego hay mangakas que son muy, muy, muy excéntricos y que tienen su carácter y pues que luego así andan ahí haciendo sus berrinches mientras dibujan, ¿no? Caso, precisamente como el de los Caballeros del Zodiaco.
Masami Kurumada, ¿no? Que pues, recientemente se dio a conocer que el señor pues tiene ya problemas de la edad, ¿no? Entonces pues ya no puede dibujar tanto. Entonces a todos los fans, ¿no? Los tiene así como agarrados de las uñas. No sabemos cuándo el cuate si va a concluir la historia o no. Si Claro. estira la pata antes de que concluya la gran obra maestra de Saint Seiya, nos va a dejar a todos así de, pues, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Sí, Entonces esperamos que el señor se recupere y que le eche ganitas y que por favor nos revele si Seiya por fin encuentra a su hermana perdida o qué pasa, ¿no? sí. Bueno, Payolitas y payolitos, levanten sus manos al cielo para que eso pase. eso ocurra, por favor. Bueno, Astro Boy llegó a los 70s. Astro Boy es un manga. Es una especie de combinación entre inteligencia artificial, esta película, ¿no? Del niño que es robot, y Pinocho, que ocurre en el futuro, Ujú, hagan de cuenta. Y dato ujú. curioso: hay un episodio en el que Astro Boy viaja al pasado, concretamente a la guerra de Vietnam, y justo en este episodio, curioso es que plantea a los militares gringos, a los soldados gringos, como los malos. Está curioso porque pues siempre los gringos siempre son los buenos. Le van a llevar la democracia al mundo y tómala. Se pone el otro punto de vista de cómo lo es. El siguiente manga relevante fue Mazinger Z en 1972. Y este es importante, Frank, porque este es el que inaugura un nuevo género, que es el género mecha. Los mechas son estos robots Ujú, gigantes, ujú, ¿no? ujú. Como el Megazord de los Power Rangers o como Sí, 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 como sí. los que salen en la película esta de Guillermo del Toro, ¿no? De Rift. Pacific Rim, de Ah, Pacific Pacific Rim. Rim. De Pacific Rim, exactamente. Ujú, Estos ujú. robots gigantes se les conoce como mechas. Ahorita que estabas hablando de la economía en Japón y todo esto, hay una cosa bien curiosa. Hay un manga que se llama Gundam, que es de mechas. Los Gundam son precisamente pues, unos robots gigantes, unos mechas. En Japón están construyendo uno de tamaño real. What? Están construyendo un Gundam así de tamaño, así como si fuera un edificio así gigante, ¿no? Entonces lo están ahí construyendo y así Bueno, como, y hay parodias, ¿no? Creo que en los Simpsons, cuando los Simpsons van a Japón y cuando van de regreso, un Godzilla trata de, que bueno, no es un mecha, ¿no? No es un robot, pero también va de este tema del gigantismo en el anime de monstruos y robots peleando y todos son gigantes. sí. Y bueno, continuando con este tema de los mechas, la siguiente parada es en 1982. Y esto sí es muy, muy relevante para toda la América completa, tanto Estados Unidos como América Latina. Hubo un señor de nombre Karl Masek que dijo, hay lana, hay dinero, vamos a comprarlas y vamos a hacer negocio ahí con eso. Entonces fue a Japón y dijo, me gusta este anime, vio un anime que se llama Super Dimensional Fortress Macros y dijo, quiero comprar este anime y lo quiero pasar en Estados Unidos, me encantó. Porque también le vio que había mucha mercancía de por medio, había muchos juguetitos que se podían comercializar. En 1982 este cuate dice, aquí hay mucho dinero, podemos comercializar muchos juguetes, que era lo que también se buscaba cuando se emitía una serie por televisión, y dijo, me lo llevo a Estados Unidos. Entonces cuando llega a Estados Unidos le dicen, híjole, sí, pero ¿qué crees? No podemos pasar este programa porque nada más tiene 30 capítulos y nosotros tenemos que transmitir por lo menos 60 capítulos, si no, no pasa. Se regresó y dijo, híjole, ¿qué voy a hacer? O sea, entonces lo que hizo fue agarrar otras dos, uno que es Superdimensional y otro que es Genesis Climber Mospeada. Los compró, les quitó muchas cosas que no creía aptos para niños y los combinó. Entonces del capítulo 1 al 30 son macros y ya después los que siguen fueron Sword and Cross y después los que siguen fueron Mospeada. Y entonces pues ya, o sea, y ese anime pues sí, pues fue un hito. O sea, hoy en día hay mucha gente que es fan de Robotech, así se le conoció. Y a partir de ahí, o sea, a partir de que él hizo esta importación de este contenido, a partir de ahí entonces fue como más popular justo hacer la importación de contenidos. Y es así como nosotros tenemos otros animes emblemáticos como Fuerza G, que en japonés se llama Gatchaman, tenemos Saint Seiya, Sailor Moon, las aventuras de Fly, ya más después, o sea, porque estas de Saint Seiya y Sailor Moon son de 1985. Pero ya en los noventas, los que nosotros creemos que a la gente les va a traer un bello recuerdo va a ser, por ejemplo, las aventuras de Fly y Dragon Ball, porque muy poca gente se acuerda de las aventuras de Fly, porque
lo pasaban en el 7 a la misma hora que pasaban Dragon Ball en el 5. Entonces, obviamente, pues todos prefieren ir a ver Dragon Ball que las aventuras de Fly. Y luego estaban los Samurai Pizza Cats, Frank. ¿Tú te acuerdas de esos? Sí, claro, esos me encantaban muchísimo, pero tienes razón, yo las aventuras de Fly, la verdad no me acuerdo, no me acuerdo. De Dragon Ball, pues perfecto, ¿no? Y de hecho, recientemente creo que hicieron una edición nueva donde hacen los capítulos más cortos, porque pues tenías que el Kamehameha duraba una semana, ¿no? Y ahora ya lo recortaron y hicieron una versión más sintetizada. Exacto. Pues sí, y bueno, ya después hubieron otros animes, ¿no? O sea, estaba, por ejemplo, Naruto, que ya fue Ujú, como... Y también estaba One Piece, había otro que se llamaba Inuyasha, ¿no? Que ese era más del ujú. género, ese era más del género shoujo, o sea, como que sí estaba más enfocada a las chavas. Aunque fíjate que una de estas malas comprensiones que nosotros estábamos hablando al principio, o sea, que nosotros en América no entendimos lo que los japoneses estaban tratando de decir porque originalmente los Caballeros del Zodíaco iban enfocadas a las niñas y Sailor Moon iban enfocado a los niños allá en Japón. Y acá en América lo entendimos todo al revés. No sé, hay cuestiones culturales, ¿no? De Oriente y Occidente, que son diferencias muy, muy interesantes. Y bueno, había otro que a mí, o sea, a mi parecer fue un anime, o sea, la profundidad del guión, de la historia que estaba narrando, a mí me encantó y fue Death Note. Esta historia de este cuaderno en el que la gente que escribía un nombre ahí, la persona que era dueña desde ese nombre, pues moría, ¿no? En diferentes circunstancias, si tú describías ahí cómo y todo esto. Se me hizo digamos, una cacería policíaca bastante, bastante inteligente, bastante ingeniosa y fue, o sea, yo creo que revolucionó el mundo del guionismo, ¿no? Este anime. Y bueno, o sea, estos son como que los animes que queríamos Y como que traer Pokémon, ¿no? como a... Pokémon yo creo que ahí se nos pasó decir Pokémon Ah, fue Pokémon, claro. un suceso mundial. Yo creo que ese fue uno de los animes más importantes que puso en el foco a Japón. Y bueno, incluso yo creo que mucha gente ni siquiera sabe, ¿no? Que Pokémon es un anime. O sea, tan incrustado está en muchos países que pues ni siquiera, o sea, uno pensaría que no es necesariamente anime, como que se nos olvida eso. Ahí había una leyenda, ahorita que mencionas de Pokémon, y cosa que sí es cierto, o sea, sí había un episodio que en América nunca llegó, se censuró porque ese episodio decían que provocaba ataques epilépticos. Y era de un... Ajá, y Sí, sí, justo yo me era. acuerdo de eso. Y de hecho la otra vez lo vi, bueno, hace mucho, vi ese episodio y pues sí, o sea, sí es un episodio donde es un Pokémon que es como tecnológico, no sé qué cosa, y pues sí hay muchos foquitos así parpadeando así como muy constantemente, muy rápido, entonces yo creo que pues así hay chavitos que sí se le veían pegados a la tele, yo creo que sí les llegó a afectar, ¿no? Claro, y bueno, luego que Pokémon llegó a más de 65 países, entonces, en su momento, entonces, pues sí, era un riesgo, ¿no? Hubiera tenido colapsos por todo el mundo. Oye, y también estaba Digimon, no dejemos, también estaba Digimon, que era más o menos como que Digimon, sí. con lo mismo, pero diferente. O sea, también eran monstruitos ahí que evolucionaban y todo esto. También estaba, ¿te acuerdas de Yu-Gi-Oh? Sí, creo que incluso había un juego de cartas, ¿no? ¿Era un juego de cartas o no estoy mal? Era un juego de cartas en la caricatura, en la serie era un juego de cartas. Y en la vida real también Sí, sacaron el deck, o sea, el juego para que tú jugaras las cartas. yeah. Sí, 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 me acuerdo de eso. Sí, oye, pero también, ahorita estamos hablando mucho de las series que pasaban por televisión principalmente, pero también está el caso de las películas, ¿no? De los estudios que han animado películas, o sea, anime, pues. ¿Qué te parece si hacemos ahorita un Me, pequeño descanso y continuamos? me parece excelente. Y bueno, una de las cosas atractivas del anime es que los personajes, justo ligándolo a lo que estabas hablando antes, de cómo existen diferentes categorías de anime para diferentes públicos, el anime también tiene otra cosa, y bueno, y originado en el manga, que es que los personajes son muy reales. O sea, los héroes del anime, los héroes del manga, son personajes con defectos, son personajes que no son perfectos, incluso en su trayectoria pues tienen muchos tropiezos, caen, no son perfectos. Es muy diferente al héroe
del cómic americano, que quizás eso ha cambiado un poco recientemente, pero el anime fue muy innovador en ese sentido. Y eso es algo que le da al público como pues una sensación de, es una buena referencia, es una manera de identificarse más con una caricatura, porque uno puede ver reflejados los mismos problemas que uno tiene en el anime y no ver pues a un ser perfecto que está ahí en la caricatura que uno no puede realmente seguir. Sí, claro, ¿no? O sea, si tú comparas los cómics de Marvel con los mangas, por ejemplo, así, este me encanta porque, a ver, ¿de dónde obtuvo sus poderes Spider-Man? Pues lo picó una araña y ya, ¿no? O sea, Pues lo picó la araña y de la noche a la sí, mañana sí, se sí, hizo sí. superhéroe y tan tan. En cambio, pues tú ves Dragon Ball y pues la historia se trata de cómo Goku se la pasa entrenando toda su vida para ser siempre el mejor. Todo el Entonces tiempo. eso también es una Exactamente. cosmovisión y eso se puede ver en cualquier otra área, ¿no? O sea, ustedes ven a los japoneses cómo son de dedicados y disciplinados y de constantes en todo lo que hacen y cómo somos pues, nosotros acá en América y pues hay mucha diferencia, ¿no? Claro, y es una manera de exportar su cultura, ¿no? El anime en ese sentido, una cultura de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, de ahorro, todo eso lo transmiten con el anime. Ahora, por ejemplo, una de las series que más impactó en este hemisferio, por ejemplo, fue en su momento Neon Genesis Evangelion, porque Neon Genesis Evangelion, pues, retrata a un muchacho que a pesar de que él está en este mundo de los mechas, que ya en ese momento ya no eran mechas exactamente porque evolucionó y los robots ahora, a pesar de seguir siendo gigantes, ahora tenían también un aspecto biológico. Y esa fue una evolución que hizo el anime. Pero en sí, toda esta batalla entre él y los robots, y bueno, él usando los robots, porque él se metía, esto es muy parecido a Pacific Rim, casi seguro de que esté inspirado en esta idea, pero Neon Genesis Evangelion, Shinji Ikari, que es el personaje, se sube a este robot de un tamaño inmenso y pelea contra monstruos. Y sus generales y todos ellos le dicen lo que tiene que hacer, que tiene que pelear. Él no quiere, él está como en contra de esto. Y realmente todo esto, toda esta historia, hace una revolución alrededor de la idea de la depresión. Porque Shinji Ikari, pues realmente lo que está sufriendo es depresión. Él no quiere salir de su cuarto, eso es como el análogo, y la gente lo obliga a hacer cosas que él no quiere. Entonces, Neon Genesis Evangelion fue algo tremendo en su momento porque generó esta conciencia sobre el tema de depresión. De hecho, el autor del manga es depresivo, quiso retratar toda esta problemática para que otras personas se pudieran identificar y pudieran sentir que alguien más tenía la misma sensación. Y justamente yo creo que por eso es tan grande este manga, este anime, porque, o sea, así o sea, realmente no se trata tanto del conflicto de los Evas contra los ángeles, ¿no? O sea, de esta lucha de monstruos gigantes, o sea, no va Exacto. tanto así, o sea, justo rompió con esta tradición de que hay otro anime de mechas en la que robots gigantes destruyen todo y no sé qué. Y no, o sea, tiene una profundidad, o sea, yo creo que no es fácil de entender. No es fácil de entender, hay muchas cosas, muchas implicaciones psicológicas, filosóficas, hay muchas cosas muy profundas de por medio y pues simplificarlo sí, Evangelion se trata nada más de los mechas estos y ya, pues no, o sea, no lo podemos resumir así. Si tienen oportunidad, o sea, véanlo, o sea, y de hecho es un anime que aún no concluye. Después de la serie, sacaron dos o tres películas, pues, creo que fueron tres películas, y estamos en espera de una cuarta película. Entonces, pues, o Ujú. sea, continúa y no está sencilla la historia de entender, o sea, hay que poner mucha atención a muchos Sí, detalles para que no se vayan con una idea que no va. Fíjate, Frank, exactamente. recientemente salió un anime que antes fue manga, que se llama One Punch Man. Y ese precisamente Oh, me encanta. retrata esta cuestión precisamente del superhéroe que de repente es tan poderoso que derrota a todos sus enemigos sin excepción con solo Ujú. un golpe. Entonces, Sí, 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 sí. y siempre te dicen, no, es que
Y siempre le preguntan a él, ¿no? Oiga, ¿y cómo le hizo para ser tan poderoso? No, pues yo entrenaba con 1000 lagartijas, 1000 sentadillas, 1000 flexiones, mil Sí, abdominales, ¿no? Entonces así como, ¿no? O sea, y es como que, pero sí, ese es un es una entrenamiento cosa muy fenomenal. regular, ¿no? O sea, como que, ¿por qué? ¿Por qué es tan poderoso si Sí, hace el ejercicio que sí, pues, cualquier otro puede hacer, ¿no? Bueno, no así, pero justo ahí sí, te dice es que la constancia le dio sus poderes y además lo dejó calvo, ¿no? Entonces, es ahí sí, sí, una. sí, sí. Es un muy buen anime ese también. Y que justo salió a la par de Dragon Ball Super. Que justo era el mismo Claro, problema que tenía Goku. Que Goku ya era tan poderoso que ya había derrotado a todos sus enemigos. Que ya no tenían a nadie más a quien derrotar. ¿No? Entonces, o como Superman, ¿no? Superman. Por eso es tan difícil hacer una claro, buena película de Superman. Porque es un personaje muy difícil de profundizar, ¿no? De darle este plot twist ahí con su psique y con muchas cosas para jugar. Cosa muy contraria a Wanda en WandaVision, que ya vamos a estar hablando de ese personaje en otro programa, así es que quédense pendientes, payolitos y payolitas. Pero, oye, Frank, hemos estado hablando de series que han sido hechas para televisión, pero ¿qué pasa de la pantalla grande, Frank? ¿Qué onda ahí con el cine de anime japonés? sí, pues yo creo que la más grande expresión de esto son los estudios Ghibli, ¿no? Yo creo que es lo que más ha llegado y hay muchos otros estudios y de hecho para mí ese es uno de los referentes más importantes, aunque sí me he echado otras películas japonesas. Estudios Ghibli tiene una presencia tremenda y bueno, de hecho ganaron un Oscar en 2002 por la que se tradujo como el viaje de Chihiro, ¿no? Que en inglés se llama Spirited Away. Y bueno, aparte de ganar el Oscar, también ganó un premio en Berlín, en el Festival Internacional de Cine. Las películas de estudios Ghibli, otra vez creo que es esta idea que tú mencionas, es no por ser caricaturas, son para niños. Y de hecho las películas de estudios Ghibli son muy, muy profundas. Y esto es algo que, por ejemplo, recientemente yo creo que ya lo empezó a hacer Pixar. Yo creo que Soul y yo creo que ¿cómo se tradujo Soul? ¿Como alma? No estoy seguro cómo se No, tradujo. se dejó igual, se dejó como Soul. Ujú. No hubo traducción, Bien, bien. Eh, gracias a Dios. Yeah, pues Soul, sí, pues Soul y Intensamente, que en inglés es creo que es Inside Out, esas dos películas a mí se me hace, esas son para adultos, o sea, tienen unos temas muy, muy densos, a pesar de que es una caricatura, y claro que tienen un nivel, que creo que ahí Pixar hace un trabajo fenomenal porque tienen chistes para todos. Están contando una historia que es versátil para el niño, es versátil para el adulto, los dos pueden ir, verla y reírse y aprender, y está diseñada para los dos públicos al mismo tiempo. Pero bueno, las películas de estudios Ghibli pues no son para niños, o sea, no son para niños. Un niño pues, la podría ver, pero yo creo que incluso tendrías un poco de dificultad en entenderla como niño. Pero son tremendas. De hecho, yo creo que a mí me costaba mucho ver el viaje de Shihiro al principio, cuando la primera vez que la vi, me costó mucho trabajo entenderla, no sabía por dónde iba. Y ya después fue algo que pude entender mejor. Incluso yo agregaría, no son aptas para niños ni para personas occidentales, o sea, para fuera de Japón, porque sí, justo el viaje de Shihiro tiene muchísimas referencias a la cultura japonesa de que si no eres japonés, en primera instancia no la vas a entender. Te tienes que clavar, tienes que ver, o sea, como, ¿por qué le dijo así? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y qué significa esto Ujú, otro? O sea, hay muchas cosas que, como decíamos antes, estaba pensado para un mercado interno japonés, que los japoneses, obvio que van a entender a la perfección, pero pues nosotros del otro lado del mundo, pues no, o sea, no vamos a entender como tal. Y también, pues eso también implica mucho que lo que ha pasado es que también en el doblaje, pues le han metido como que mano y han como que adaptado, han tropicalizado ciertas cosas, ciertos momentos, ciertos diálogos, pues para que se entiendan, ¿no? Porque si no, no habría manera, ¿no? No tendrían también. Y yo creo que eso es también, ha favorecido también el anime, por lo menos en América Latina. Yo creo que el trabajo de doblaje del anime japonés, acá hecho en América Latina, ha sido también un elemento que lo ha favorecido, que ha conectado mucho con la audiencia. Yo podríamos decir que pues también ahí fue trabajo, pues, sí, de estudios mexicanos, pero también hubo doblaje
chileno, una gran potencia que han competido precisamente por el trono ahí por los doblistas, ¿no? De series y de contenidos audiovisuales. Pero sí, hay muchas cosas que le dan una intención y yo creo que no ha pasado así con el doblaje de Estados Unidos, por ejemplo. Yo recientemente, ahora que se estrenó en Netflix una versión en 3D de los Caballeros del Zodíaco, pues me entero que pues, allá en Estados Unidos los Caballeros del Zodíaco no tuvieron el pegue que tuvieron acá en América Latina porque, pues, para empezar, le quitaron la música original, ¿no? Que es bellísima, que es una obra así de arte por sí sola, la música de los Caballeros del Zodíaco. Y pues no tiene la fanaticada como lo tiene Dragon Ball, ¿no? Por ejemplo, sí sé que en Dragon Ball sí pegó Claro. mejor en Estados Unidos, ¿no? Bueno, es que esto va de la mano con lo que mencionábamos, que el anime llegó antes a Latinoamérica, porque Estados Unidos tenía su propia oferta de caricaturas. Entonces, sí, de hecho yo hablando con amigos acá que son fans del anime, no ubican, por ejemplo, los Supercampeones, no ubican tampoco Saint Seiya. Pues simplemente es que no estaba presente en ese entonces. Ahora, una de las Claro. cosas que mencionas como de las películas de estudios Ghibli estando enfocadas en el Japón y no necesariamente son tan fáciles de digerir si no eres japonés, esto es una cosa que también quiere cambiar el gobierno japonés. Una de las razones es que la población de Japón va en decrecimiento. Entonces, el público está viniendo más del extranjero y también esa es una manera de aprovechar más eso y también de un poco enfrentar esa dificultad que viene con la disminución de la población. Yo creo que una cosa que tampoco se nos debería pasar de hablar un poco es que es una influencia del anime cultural, son los cosplays o las vestimentas que están basadas en los personajes del anime. Aquí en Estados Unidos es un fenómeno padrísimo que se da en convenciones de cómics. La gente se disfraza y hace unas inversiones de tiempo y en dinero tremendas para tener una vestimenta que simula al personaje de la serie. Y los fans hacen un magnífico trabajo. Incluso hay gente que se dedica a esto para vivir. O sea, hacen sus trajes, invierten un buen tiempo, van a la convención, se toman fotos, se toman videos y cobran por estos y pueden ganar bastante dinero. Hay gente que más o menos gastan como 600, pueden llegar a gastar como $600 por traje y pues hay algunos que ganan muchísimo dinero. Llegan a, por ejemplo, a ganar hasta 5,000 o 10,000 dólares en un show. Entonces, mucho dinero. Claro que ellos también tienen que invertir mucho en el traje que van a usar, y entonces muchas de estas ganancias se tienen que reinvertir, pero pues es un gusto que ellos hacen porque es algo padrísimo. Y pues acá hay un montón de convenciones donde eso se da. En Atlanta había una convención que se llamaba Dragon Con, que es muy parecida a la Comic Con que se da en San Diego, aquí en California. Y es un evento padrísimo. Yo fui al Dragon Con y ves unos disfraces que no lo puedes creer, no lo puedes creer. Son impresionantes, son impresionantes. Creo que una vez vi un One Punch Man ahí en ¿Ah, una de sí? estas convenciones. Pero además del traje, pues le tienen que invertir mucho también en el cuerpo, ¿no? Pero de esto vamos a hablar en otro programa, ¿no, Frank? Justo de los hombres musculosos de Hollywood. Así vamos a hablar también de por qué pues tener esta expectativa, ¿no? De los hombres musculosos, pues puede tener también un impacto cultural. Oye, Frank, ¿te acuerdas? Bueno, de este estudio que yo les comentaba al principio del programa, de esta sesión de anime japonés, hay un gráfico que indican que, así por colores, cuáles son los países que más importan estos contenidos del anime. Según esto, que Estados Unidos y Canadá importan más anime que acá en México y que otros países de Latinoamérica. Pero podcast escuchas que viven en otros países, por favor díganos en comentarios qué animaciones japonesas han llegado a sus países, cuáles son populares, cuáles gustan y sus comentarios sobre este programa e ideas para otros. Así es, así es. Pues bueno, pues esperemos que les haya gustado este programa sobre el anime y el manga y pues ya nos veremos en un próximo programa. Saludos y hasta la próxima.